Atiende esto. Las bombas caían sobre la ciudad de Madrid, pero nadie se daba cuenta. Yo leía en la habitación de al lado cuando supe que íbamos a morir. Nos abrazamos. Me preguntaste qué pasaba y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte, sino que íbamos a iniciar un viaje. ¿Qué somos? Hormigas, abejas, cifras equivocadas en la gran sopa podrida del azar. Somos seres humanos, casi pájaros, héroes públicos y secretos. Godzilla en Madrid, acción directa no violenta. Un ejemplo práctico. El 14 de abril de 2014, en Las Palmas de Gran Canaria, coincidiendo con el Día Mundial de Acción contra el Gasto Militar, se realizó por parte de Alternativa Antimilitarista MOC una acción directa no violenta en la que intervinieron activistas de todo el mundo. Diseccionando esta acción en profundidad, pretendemos explicar lo que es la acción directa no violenta. Esta noche en Caracas me han invitado aquí a cantar y yo no me sé una polca y tengo que improvisar. Y tiene que improvisar y la vista ya me alcanza a ver que aquí esta noche ha llegado Sancho Panza. Esta noche va a llover, a mí me lo dijo la luna y mañana va a haber barro en las verijas de alguna. Y aunque no tenga bigote, por allí está Sancho Panza y aquí está Don Quijote. Situamos el contexto global en el que se inscribe esta acción. Esta acción está en el contexto de una campaña que se llama Recortar lo Militar, que surge o se presenta públicamente el 17 de abril del 2012, justo también el Día Internacional contra el Gasto Militar, o sea, justo hace 2 años antes de este Día Internacional contra el Gasto Militar. Y es una campaña de Alternativa Antimilitarista MOC que surge con la voluntad de hacer llegar a la ciudadanía una denuncia de lo que entendemos nosotros un proceso de remilitarización social en muchos niveles, en el de la presencia y las nuevas funciones del ejército, el papel preponderante que está tomando, un concepto de defensa militarizado. Pero queríamos centrarnos en lo que es el gasto militar, en hacer una denuncia del elevado gasto militar que en este año, en 2013, en el año 2013 fue de 721 euros por habitante. O sea que de un presupuesto que había de 6.900 millones de euros, pues casi se multiplica por 5 hasta llegar a los 34.000 millones de euros. Y todo eso en un contexto de recorte en el gasto social, una crisis capitalista que se ha cebado pues con, digamos, el gasto social del Estado, ¿no? Recortes en educación, en sanidad, en servicios sociales, recortes brutales con graves consecuencias y con consecuencias que se prolongarán sobre el empleo, por ejemplo, ¿no? a lo largo de muchos años, pero que no afectaron de la misma manera al gasto militar. Este contexto general encuentra su propia expresión en las Islas Canarias. Y es una forma también de hacer una denuncia en un contexto en las islas, en donde también se da una remilitarización asociada a las últimas operaciones que está desarrollando el gobierno español, el ejército, en Afganistán, porque hay que tener en cuenta que
3 de cada 4 contingentes que parten a Afganistán se entrenan en Fuerteventura, porque Canarias también había sufrido en el 2013 una ampliación del campo de tiro de Pájara. 47 millones de metros cuadrados en Fuerteventura fueron declarados zona de interés militar, porque la montaña de la Muda se había estado utilizando y se sigue usando en la guerra electrónica. Canarias es sede también del Frontex, de una política exterior, de una política de migración militarizada, y porque también el CIBE es uno de los, en Canarias es uno de los sitios donde primero se implanta el CIBE, ¿no? Queríamos dar respuesta a esa militarización social, y también queríamos denunciar lo que resume un mando militar, el coronel Juan Sevilla, cuando dice que en el mando de Canarias nos estamos preparando para intervenir en Mali, con probabilidad final de 2014. Para nosotros, que hemos luchado desde las islas por una Canarias neutral, una Canarias zona de paz, pues era una ocasión también para señalar que en Canarias se está fabricando la guerra, ¿no? Toda acción directa pretende alcanzar una serie de objetivos. Para nosotros se trata de realizar unas acciones, unas actividades que sean en sí mismas pues pedagógicas, comunicables, entendibles, y que nos acerquen a personas a las que habitualmente pues no llegaría un mensaje directamente antimilitarista. Lo que pretendíamos es sensibilizar fundamentalmente a la población y señalar algo que en los medios de comunicación se intenta ocultar, que es el que toda la infraestructura militar, todas las instalaciones, todos los ejercicios militares, los sistemas de armas, al fin y al cabo sirven para preparar la guerra, ¿no? Y nos están militarizando en el día a día. Suponen un gasto militar y suponen un coste de oportunidad para el desarrollo de nuestra sociedad. Y presentar un mensaje claramente antimilitarista, pero con un señalamiento de una infraestructura militar concreta, ¿no? Queríamos vincular el gasto militar con esas inversiones, con esos sistemas de armamento. En Canarias en concreto, pues nos planteamos distintas zonas posibles y seleccionamos finalmente la base naval de Las Palmas, porque es puerto de operaciones habituales de los nuevos buques de acción marítima, como el Tornado, Rayo, Relámpago. Estos buques que están diseñados pues para la intervención exterior, para, digamos, las acciones en otros países que nada tienen que ver con la defensa de España, ¿no? Una vez fijados los objetivos con claridad, se pasa al diseño de la acción directa no violenta. Pues queríamos rodear una zona militar con 200, esta zona militar en concreto, con 200 metros de plástico, en los que habíamos pintado unas líneas amarillas. El objetivo es señalar que queríamos recortar el gasto militar a la vez que recortar esa infraestructura militar. Y lo que planteábamos hacer era empezar en el agua a desplegar esos 200 metros de plástico hasta donde llegásemos. Finalmente pudimos hacerlo, ¿no? Y acercarnos a lo que es los buques estos de guerra. También habíamos planteado pues el desplegar unos globos, y en lo que es el muelle, pues que un grupo también repartiese panfletos y desplegase a su vez otros 100 metros del mismo plástico con la misma pintura, ¿no? Por medio de unas tijeras queríamos simbolizar pues unas tijeras gigantes que pasaban a lo largo de toda esa línea, que por tierra, por mar y por aire pues queríamos recortar esa instalación militar y el gasto militar, ¿no? En este caso, aprovechando el impulso que supuso organizar todo esto, se desarrollaron otras actividades que aumentaron la difusión de la acción. En el MOC de Las Palmas fue muy importante organizar
un conjunto de actividades que facilitaban la convocatoria. La llamamos seminario La Guerra Comienza Aquí, Parémosla Aquí, y eran actividades divulgativas que se hacían en los días previos a la acción y que nos permitían, por un lado, aprovechar que venían personas muy interesantes que podían ofrecernos el dar unas charlas, animar unas charlas divulgativas. Y claro, contamos con gente del Reino Unido, de Cataluña, del Centro de la y de Alternativa Antimilitarista, que a través de la presentación de un libro, de la presentación de canciones diseñadas en campañas de acción no violenta en el Reino Unido, o a través de otros muchos temas, pues nos permitieron ir haciendo esa convocatoria e ir divulgando entre la gente de la ciudad, pues también la acción que estábamos organizando. Una vez ideada la acción, hay que hacer un estudio logístico. Desde el año pasado, en 2013, ya empezamos a lo que es hacer el estudio de la logística de la acción. Visitamos distintos lugares y allí donde íbamos pues tomábamos notas, tomábamos medidas y calculábamos el número mínimo de personas con las que era necesario contar, ¿no? Entre las zonas que visitamos pues estaba la base aérea de Gando y la base naval de Las Palmas, como dos de los lugares más importantes, ¿no? De los que preparamos acción, ¿no? Para eso también contamos con el apoyo de compañeros de Alternativa Antimilitarista que quisieron venirse con nosotros antes y prepararlo. Y preparamos también algún documento previo y, digamos, fuimos trabajando los distintos grupos de apoyo, el grupo de apoyo logístico, el grupo de apoyo de prensa, y de tal manera que esto nos ayudaba a ir perfilando pues los distintos escenarios, ¿no? Y las consecuencias. También pues veíamos cuál era la delimitación concreta de la zona militar, del significado del allanamiento militar, ¿no? De zona militar, y sobre todo en la logística también teníamos previsto pues cómo acoger a tantas personas que venían de distintos sitios y que necesitaban, por supuesto, un lugar donde quedarse, y lo que es la alimentación y cualquier tipo de necesidad para esos días. Ahora, a conseguir los materiales. A medida que se iba perfilando la acción, pues ya íbamos optando por ir diseñando unas pancartas adecuadas, unos panfletos, y también compramos el plástico de invernadero. En total eran 300 metros de plástico, y en 3 sesiones pues hicimos la pintada. No podíamos convocar todo, digamos, en abierto, y al final cada cuestión que íbamos resolviendo, como la compra de los globos gigantes, por un lado, material para meterse en el agua, etcétera, pues lo íbamos haciendo en pequeños grupos de personas que nos echaban una mano, digamos, para ir teniendo poco a poco todo el material para en abril poder desarrollar la acción. Via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, you're not my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Via via, vieni via con me, entra in questo
perderti per niente al mondo. Via, via. La preparación técnica de la acción se realiza una vez que ha llegado toda la gente y se centra en el cómo, en los tiempos y en la coordinación entre los diferentes grupos que han de actuar. Bueno, una parte de la preparación de la acción es necesaria hacerla cuando ya estamos todos los que vamos a participar en esa acción. Entonces, estando ya todo el mundo allí en Canarias, había que decidir ciertas cosas sobre cómo se iba a hacer la acción exactamente, los tiempos de la acción, cómo se iban a coordinar los distintos grupos que formaban parte de la acción, etcétera. Sí, entonces lo primero que discutimos fue por dónde entrar al agua para los que íbamos, el grupo que entrábamos en el agua, por qué lugar del puerto. Se decidió esto, se decidió cómo se iba a desplegar la pancarta. También se decidió en cuanto a los tiempos, pues en el caso de que no nos detuvieran en el agua, cuánto tiempo íbamos a estar y cuándo salir, que en este caso concreto se dejó la decisión en manos del coordinador de la acción, que además tenía la responsabilidad de coordinar a los distintos grupos participantes, de los cuales vamos a hablar luego. Entonces, la acción constaba de dos grupos muy diferenciados, que era la gente que se metía en el agua, el grupo de agua, y la gente que quedaba en tierra, el grupo de tierra. Y hacía falta tener muy claro cómo nos íbamos a coordinar para la acción, porque el momento en el que llegábamos todos ahí tenía que ser muy rápido, el que llegaran los materiales, el que la gente se metiera en el agua y que se empezara ya a desplegar la pancarta, para si por si acaso aparecía policía o que sea, que ya la acción hubiera empezado, porque si ahí había un poco de descoordinación era el momento en el que era fácil que nos pararan la acción sin haber ni siquiera empezado. Entonces ahí era muy importante saber el papel de cada persona, cómo lo iba a hacer cada persona, qué es lo que tenía que hacer cada uno, dónde tenía que ir luego, etcétera, etcétera. Entonces la gente que descargaba el camión, que llevaba los materiales, ya tenían perfectamente coordinado cómo iban a hacer esa descarga y cómo nos iban a pasar a los del agua. Los del agua también teníamos un orden para bajar y recoger esos materiales. Se sincronizaron muy bien los relojes para empezar, pero además, por si hubiera algún problema con el camión que dependía del tráfico, pues teníamos unos walkie-talkies para poder avisarnos al grupo de agua que esperábamos en el aparcamiento donde llegábamos, que estaba a 1 minuto del puerto. Y por si fallaban los walkie-talkies, cosa que ocurrió, también estaban previstos unos móviles para los cuales se nos daba el aviso que podíamos salir porque el camión estaba llegando. De tal forma que la verdad es que la sincronización resultó perfecta. Es decir, cuando estábamos bajando las escaleras que van del puerto al agua, estaba llegando el camión y empezaron inmediatamente a descargar los materiales. Los imprevistos siempre pueden aparecer. Además, en la coordinación de estos temas, aparte de tener muy claro cómo quieres que sean las cosas, hay que prever que pudieran darse imprevistos. Por ejemplo, el grupo de agua salíamos todos juntos de un sitio y contábamos con salir con tiempo, nosotras pensábamos en problemas de tráfico, cosas así. Nos encontramos con otro problema, y es que hubo un coche con una rueda pinchada y otro que le fallaba un poco el embrague, pero el ir con tiempo, el haber previsto que no puedes ir con las cosas demasiado justas, hizo que eso no fuera un problema. Nosotras, en el momento en el que teníamos que estar donde teníamos que estar, estábamos. Tener planes alternativos asegura la realización de la acción. Además, como uno no puede prever todo en una acción, incluso teníamos previsto un plan B y hasta un plan C. El plan B era en el caso de que la policía estuviera allí por el lugar que teníamos previsto entrar al agua y nos impidiera esa entrada al agua. El plan B básicamente consistía en que el grupo de agua nos dividíamos, unos hacíamos de señuelo, manteniendo lo que era el plan A, es decir, como si intentáramos entrar por ese sitio, porque claro, lo prevíamos en el caso de que hubiera habido alguna filtración a la policía, lo que fuera, ¿no? Pero otra parte del grupo de agua, más secreta iba a decir, es decir, pues con cierto disimulo, iba a entrar por otro lugar del puerto, y aunque en ese caso había menos personas en el agua, pero la acción se hubiera desarrollado. Y el plan C era en el caso de que no pudiéramos entrar en el agua de ninguna manera porque todas las entradas al agua estuvieran tomadas por la policía, cosa que era bastante poco probable y de hecho no ocurrió, pero bueno, pues era básicamente mantener la acción en
en tierra, con la pancarta de tierra que estaba prevista, la pancarta de la línea de puntos por donde había que recortar lo militar, además de otras 2 pancartas con los contenidos y el mensaje de la acción de recortar lo militar. En una acción, la coordinación y la comunicación entre las participantes es fundamental. Bueno, otra de las cosas que hay que preparar muy bien, sobre todo una acción de este tipo en el que hay distintos grupos funcionando, es cómo se van a coordinar estos grupos, de lo cual hablábamos antes. Ya hemos dicho que había básicamente 2 grupos, el grupo de agua y el grupo de tierra, lo cual dificultaba la relación, y para ello pues establecimos una serie de una serie de señales visuales muy sencillas, porque lógicamente no podemos complicar mucho eso, pero una serie de señales, sobre todo que los de tierra nos harían al agua, por ejemplo, para abandonar la acción, y que los de agua haríamos a tierra pues si hubiera algún tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, que alguien se encontrara mal, etcétera. Aparte de esto, luego cada grupo de afinidad establecía sus propios códigos. En este caso el grupo de agua, que era el que teníamos más riesgo, pues teníamos unos códigos también entre nosotros, y aparte de eso sí que comprobamos que podíamos comunicarnos por el agua, aunque ahí sí que hubo un cierto problema, y que fue que como era una acción internacional había personas que no hablaban muy bien castellano. Entonces una cosa para mejorar, luego salió una evaluación, aunque ya hablaremos de ello, pero el procurar que las personas que tengan dificultades con el lenguaje, si es una acción internacional, puedan tener traducción o estén en un lugar que no interrumpa la comunicación. Tenemos que tener muy claro cuál será nuestro nivel de enfrentamiento con las autoridades. Otra de las cosas que hay que preparar en una acción, y esto desde luego también presente, es el nivel de enfrentamiento que puede ocurrir o que podemos buscar según los objetivos de la acción, ¿no? En este caso era una situación muy peculiar, porque es la primera vez que hacemos una acción en el agua, entonces un medio completamente diferente. Entonces previmos todas las posibilidades, incluyendo pues que se nos intentara detener estando en el agua, en cuyo caso la resistencia por nuestra parte decidimos que fuera mínima, pues para evitar males mayores. Obviamente si te intentas subir a una lancha que pueda tener el motor encendido o lo que sea, puede haber cierto peligro físico, y entonces en ese caso no ejerceríamos gran enfrentamiento. Sí estaba previsto que si el intento de detención se producía una vez saliéramos del agua, en ese caso sí que haríamos una resistencia pasiva previamente ensayada, por una resistencia típica de las que hacemos en nuestras acciones no violentas, que es no colaborar con la detención. Entonces pues simplemente obligarles a que tengan que cargar con nosotros para ser detenidos. Por su parte, el grupo de tierra también había decidido el mismo tipo de resistencia en el caso de que se fueran detenidos. Bueno, en el grupo de tierra también se decidió que se hacía esa resistencia al principio, cuando tenían que hacer un poco de parapeto hasta que los del agua de verdad ya estábamos en agua, etcétera, pero que también pasado ese momento la parte más vistosa de la acción o más importante era la del agua, entonces que no era tan importante la resistencia en tierra, y que por tanto pues con las pancartas, si llegaba la policía y les decía muévanse para allá, se iban a mover. Si les decían pónganse para acá, se iban a poner para acá, porque no era ahí donde se quería echar las energías. O sea que dentro de una misma acción al final puede haber distintos niveles de enfrentamiento según las circunstancias y las tareas de cada uno. Igualmente intentamos forzar la detención. Otra de las cosas que hay que prever en la preparación de una acción es una posible detención, pero no solo preverla, sino ver si también puede contribuir a la consecución del objetivo una u otra realidad, es decir, forzar la detención o intentar evitarla en la medida de lo posible. Obviamente la decisión de la detención está en manos de la policía, con lo cual nosotros nunca podemos controlarlo al 100%, pero obviamente sí que hay cuestiones que podemos manejar que pueden influir en un sentido o en otro. Por ejemplo, si el objetivo es forzar una detención,
lo que hacemos en ocasiones es no llevar la identificación con nosotros. No vamos identificados, de forma que la policía, si tiene orden de identificarnos y nosotros no podemos hacerlo, no tiene más remedio que llevarnos a comisaría, con lo cual es probable que se produzca la detención, aunque podría ser solo a efectos de identificación, pero eso se esfuerza, ¿no? El tipo de resistencia que se haga, por supuesto, también influye. Quiero decir, si tú vas a negarte a seguir órdenes de la policía, desobedecer instrucciones, como por ejemplo que abandones ese lugar y tal, y permaneces, te sientas, etcétera, estás forzando más la detención. Si por el contrario decides que vas a negociar, y en el caso de que no haya negociación pues vas a aceptar determinadas órdenes, pues las estás evitando, ¿no? Esto se tiene siempre en cuenta. En el caso concreto de nuestra acción, nosotros habíamos planteado lo siguiente. Pensábamos que una detención en el agua, puesto que al fin y al cabo el objetivo llamativo era pues eso, el allanamiento marítimo, era una acción marítima, pues que ser detenidos en el agua añadiría muchísima vistosidad a la acción, sobre todo teniendo en cuenta que había medios audiovisuales, en cuyo caso lo teníamos perfectamente asumido, y sí teníamos claro que en el agua no íbamos a obedecer órdenes tales como que nos fuéramos, etcétera, sino que íbamos a mantener una postura activa y solo nos iríamos cuando así lo decidiéramos nosotros a través de la figura del coordinador. Con lo cual sí que asumíamos e incluso forzábamos una posible detención en el agua. Por otro lado, también valoramos que, sin embargo, una detención en tierra no añadiría vistosidad a la acción, puesto que el núcleo visible era el agua, con lo cual en ese caso no se iba a forzar la detención. Entonces lo que estaba previsto era que si a la gente de tierra se la pedía identificación la daría, o si se les obligaba a retirarse también, y a la gente del agua, una vez salidos del agua, si se nos pretendía detener en ese momento, haríamos residencia pasiva, como ya he comentado, pero si se nos pedía identificación, sí se daría, la daría al grupo de apoyo, porque una vez fuera del agua pues no tiene sentido tampoco forzarla, ¿no? Sí es verdad que como forma de coherencia, puesto que hemos desobedecido durante toda la acción, si nos detienen no íbamos a ir voluntariamente, nos tendrían que llevar a rastras, pero no se iba a forzar especialmente. Esa era la decisión que se había tomado, y bueno, pues así funcionaron tal cual estaba previsto, funcionaron las cosas. Ya que las acciones directas no violentas tratan de ser pedagógicas, y aunque hemos de intentar realizar acciones que se expliquen por sí mismas, la relación con la gente que pasa por allí ha de estar prevista. Bueno, en el caso de la gente de la calle estaba previsto el reparto de panfletos informativos, aunque se trataba de una acción, y esto creo que es importante, que se explicaba muy bien por sí misma, con las pancartas y con el aspecto visual de la línea de puntos y la tijera que le iba recorriendo. Simplemente con el lema recortar lo militar y ver una línea de puntos y una tijera se entiende muy bien lo que estamos proponiendo, pero aún así había unos panfletos explicativos para la gente de la calle. Además hay que decir que como Canarias es un sitio muy turístico, como ya sabemos, esos panfletos eran bilingües en castellano y en inglés, para que los turistas que pudieran ver con motivo de la Semana Santa pues también entendieran lo que estábamos haciendo, ¿no? Siempre para las activistas y los activistas que hacen una acción, las cosas están muy claras. Nosotras podemos ver muy claro cuál es el objetivo de la acción, y muy claro, y decir, se explica muy bien, pero hay que tener en cuenta que a lo mejor no todo el mundo se mueve en las mismas claves mentales o de pensamiento político que nosotras, y a lo mejor no lo entiende tan bien. Entonces está bien el tener previsto el dar algún tipo de información, bien sea escrita o bien está dispuesta a pararse con la gente de la calle y decirle estamos haciendo esto, por esto y por esto, por esto, y lo que estamos haciendo significa esto, porque a lo mejor lo que es tan claro para nosotras no es tan claro para otra gente.
para conseguir una amplia difusión. Y luego el tema de la prensa es fundamental porque obviamente cuanta mayor difusión podamos conseguir de la acción, mejor. Es verdad que a día de hoy una parte muy importante de la difusión que podemos conseguir en nuestras acciones es por nuestros propios medios. Quiero decir, en esta era de internet y de redes sociales, lógicamente ese es el principal medio de difusión de nuestras acciones. Para ello ya estaba previsto, como es habitual, pues una serie de gente que iba a encargarse por nuestros propios medios de difundir en tiempo real, que se dice ahora, en directo, todo lo que iba ocurriendo, pues publicándolo en distintas webs. Una de ellas la web del movimiento antimilitarista, que es Insumisia, antimilitaristas.org, pero también, como participaba gente de Jaima, también lo han ido colgando en su propia web, y además de utilizar otros medios como el Twitter, el Facebook, el WhatsApp, etcétera, ¿no? Había personas todas encargadas con estas tareas de ir difundiendo lo que estaba ocurriendo. Pero además, como se trataba de una acción muy vistosa, pensábamos que a la prensa más convencional le podría interesar, como así ocurrió, de hecho. Y hay que decir aquí que la gente de Canarias, el MOC de las Canarias, además de todos los demás curros que ya han contado, hicieron un curro fantástico de contacto previo con la prensa. Es muy importante tener unas relaciones personales directas con periodistas para que acudieran a cubrir el evento. Y la verdad es que, bueno, este trabajo previo de contactos, de mantenerles alerta y etcétera, dio un resultado magnífico, porque acudió un montón de prensa, fotógrafos, cámaras de televisión, que estaban convocados con una cierta antelación, pero con cierta discreción, y que pudieron tomar la acción desde el principio. Y bueno, pues la verdad es que luego la difusión ha sido magnífica. También se hizo una nota de prensa que se mandó por correo electrónico a muchas direcciones, a un listado tremendo de direcciones de prensa. No podemos olvidar la asistencia jurídica. Tener previsto, si hay consecuencias legales, un apoyo jurídico, ¿no? Es decir, si te detienen, no tener que estar esperando a ver si te mandan un abogado de oficio, que no sabes si puede ser votante del PP, hijo de militar, que te vaya a hundir más en la miseria. Entonces, previamente ya se tenía contactada una abogada que iba a asumir la defensa jurídica, o bueno, la atención en comisaría en caso de que hubiera una detención. En cuanto a la abogada, en este caso se dio el mejor de los casos posibles, que siempre que se puede hacer en una acción es recomendable, y es que la abogada participó desde el principio en la preparación de la acción. La abogada estuvo en el entrenamiento previo a la acción y pudimos hablar con ella, y bueno, pues entre todos hablamos un poco, por un lado, de qué ocurre en comisaría si eres detenido, para la gente que nunca ha sido detenida, pues que sepa lo que se va a encontrar y que sepa lo que debe hacer, cuáles son sus derechos, qué interesa declarar, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también la propia abogada ya se había estudiado las posibles consecuencias penales que pudiera tener en el caso de que fuéramos detenidos y se nos acusara de algo, pues tal como allanamiento de instalación militar, etcétera. Que esto, por cierto, a día de hoy no sabemos si tenemos denuncia o no, pues ya nos enteraríamos, ¿no? Pero ya sabemos a qué nos enfrentamos y teníamos la información por parte de la abogada. Y luego, por otra parte, la abogada también estuvo presente en la misma acción, que es agradecer, pues viendo a ver lo que ocurría para estar al tanto, y si hacía falta, pues eso, apoyo jurídico en comisaría o lo que fuera, pues que se pudiera desplazar lo más rápidamente posible. Una parte muy importante de la acción es la realizada por el grupo de apoyo. También el grupo de apoyo, que ya tendría unas funciones más amplias. Está para hacerse cargo de la situación. Si hay una detención, pues por ejemplo, contactar con la abogada para irla poniendo sobre aviso, contactar con gente cercana a los detenidos en caso de que hayan querido que se contacte a esas personas, etcétera. Pero también puede ser algo tan sencillo como que en ese momento alguien se pone muy malo y quien está pendiente y no tiene otra cosa que hacer que estar pendiente sea quien pueda llamar a una ambulancia, por ejemplo, ¿no? Pues eso, todas esas y otras que se consideren oportunas serían las funciones del grupo de apoyo. Aquí en particular, pues el grupo de apoyo también llevaba las identificaciones de la gente de agua, porque evidentemente al mar no te metes con el DNI metido en un neopreno, porque como si habíamos decidido que si nos pedían la identificación la dábamos, pues esa persona llevaba todos nuestros DNIs o pasaportes para poderlos entregar
a la policía. También llevaban pues protección solar, porque estando en esas latitudes con ese sol es importante la protección solar. Llevaban también agua, algo de comida, etcétera. Y la ropa seca también en este caso, es decir, para la gente del agua, como íbamos con los neoprenos para ir nadando en la acción, pues estaba previsto que en el caso de que fuéramos detenidos y se nos llevara a comisaría, para no estar todo el tiempo con el neopreno mojado, iban a intentar que en comisaría nos dejaran cambiarnos de ropa y llevaban pues eso, algo de ropa seca para cambiarnos, ¿no? Con respecto al grupo de apoyo y a la asistencia jurídica, una recomendación. También, en un caso así, conviene que el grupo de apoyo y la abogada, aunque estén allí, que está genial que estén allí, no se pongan en una situación en que pudieran acabar, por ejemplo, detenidos con todo el mundo, porque entonces un poco grupo de apoyo van a hacer. Entonces, por eso nosotras algunas veces distinguimos entre grupo de apoyo y grupo de apoyo invisible. Que está bien que haya grupo de apoyo, que sería la persona que es visible, persona o personas visibles que están ahí pues para dar agua o para ayudar a hacer no sé qué, o para dar la crema solar o cosas así, y grupo de apoyo invisible, que serían personas que parecen totalmente ajenas a la acción, que por tanto en ningún momento podrían ser ni que las identificaran ni que las detuvieran, etcétera, para que esas personas, en caso de que pase cualquier cosa, puedan hacer su tarea, claro. ¿Cómo nos apañamos con la policía? En una acción se puede decidir que no haya persona que negocie con la policía. En ese caso todo el mundo tiene que tener muy claro cuál va a ser el discurso de cara a la policía, y si aparece que quien sea que en ese momento le toque hablar con la policía porque un agente se dirija a esa persona, tenga muy claro cómo tiene que reaccionar, lo que tiene que decir, etcétera. Pero hay veces que es mejor que ese papel sí esté previsto. Entonces, en este caso, si había una persona que se iba a encargar de ese papel, entonces su primera tarea era estar pendiente de si aparecía la policía por algún lado, y en el momento que apareciera la policía, pues él mismo ir a la policía a hablar con ellos, a plantearles lo que estábamos haciendo, etcétera, y también pues un poco eso, como ser el primer parapeto, ¿no? Ahí las claves que tenía la persona de interlocución con la policía, primero era eso, ser como un primer parapeto, sobre todo si llegaban muy al principio de la acción, pues como quien dice, un poco entre comillas, entretenerles para que diera tiempo a montar la acción un poco, ¿no? Por el tener todo en el agua, etcétera. Pero también explicarles en qué consiste la acción, etcétera, porque también de cara a la policía también es importante ese aspecto didáctico de la acción. No vale decir a la señora que pasa por la calle se lo cuento y al policía le mando a paseo o le suelto 4 barbaridades. Pues no, si hay que ser pedagógico, hay que serlo con todo el mundo. Y este papel de intermediación con la policía, igual que en este caso, puede ser muy útil en muchas acciones, porque se puede conseguir, por un lado, ganar tiempo, eso siempre, ¿no? Porque si es una persona que sabe hablar manteniendo la calma, que tiene una capacidad de negociación, etcétera, puede ganar tiempo para lo que sea, para una primera fase de la acción más dedicada, como era el caso, para permanecer más tiempo en un lugar, para muchas cosas, ¿no? Y luego es verdad que hay acciones que puede ser interesante, pues negociar algunas cosas, etcétera. Entonces es un papel que en muchas acciones tenemos presente, ¿no? Y es importante que la persona que lo asuma, por un lado, cuente que tiene un riesgo también de posible identificación o incluso detención, y es importante que sea una persona que sepa mantener la calma, que sepa negociar, que sepa hablar, etcétera. Y que tengan muy claras cuáles son las premisas de interacción con la policía que se han decidido para la acción. No es lo mismo que vaya a ser simplemente no nos vamos a mover de aquí y ya está, y punto pelota, que sea vamos a negociar, venga, déjanos 5 minutos más, que nos vamos a tal hora. Todas esas cosas las tiene que tener muy claras y las tiene que saber transmitir a la policía también. Ahora, a ensayar. Pues vamos a hablar ahora de una de las partes más importantes de cara a la preparación de una acción,
que es verdad que no siempre a lo mejor disponemos del tiempo suficiente para hacerlo con calma, menos aún en las acciones que no se producen en nuestra localidad, como era el caso, ¿no? Que era una acción en la que participamos en Canarias, pues gente de todo el estado, es decir, como ya se habrá comentado, de Bilbao, de Madrid, de Valencia, de Alicante, y incluso internacionales, de Alemania, de Reino Unido y de Estados Unidos. Pero en esta ocasión tuvimos la ocasión, para la redundancia, de juntarnos todos un día entero antes, ¿no? Es decir, el domingo 13 disponíamos de todo el día para hacer un entrenamiento en las mejores condiciones, en un local, para preparar todo con calma, ¿no? En ese entrenamiento se trabajan muchísimas cosas que son muy importantes para el buen desarrollo de la acción. Por ejemplo, se trabaja la cohesión de grupo, el conocernos, el ganar confianza entre nosotros, etcétera. Se le dedica mucho tiempo a dinámicas que generen la confianza, que hagan que luego nos vayamos a sentir a gusto con las compañeras y compañeros a lo largo de la acción. También se trabajan cosas importantes como son los miedos, algo fundamental, porque desde nuestro punto de vista el miedo es una reacción muy humana, absolutamente natural y necesaria además, porque nos prepara para los peligros que podemos enfrentarnos. Entonces, de lo que se trata no es de no tener miedo, sino de que este miedo no nos bloquee, que nos resulte útil en lugar de resultarnos perjudicial. Eso también se trabaja en los entrenamientos. Y además, por supuesto, pues todas las cuestiones prácticas que requiere la acción en concreto que se va a realizar. Pues en este caso entrenamos cosas tales como, puede parecer una tontería, pero es muy importante, como ponernos las aletas una vez que estás a punto de entrar al agua. Cómo vas a llevar los materiales. El grupo de tierra también ensayó cómo cargar con los materiales desde un sitio a otro para transportarlos, y bueno, pues todo este tipo de cosas. Llegó el día, y en los instantes previos... Bueno, pues llegó el gran día, el lunes 14 de abril, Día de Acción Global contra el Gasto Militar. Y bueno, pues desde primera hora de la mañana nos pusimos en marcha, manteniendo, claro, lo más importante, todos los acuerdos tomados, ¿no? Salimos a la hora prevista. Como antes comentaba Eva, el salir con el tiempo bien programado nos permitió hacer frente a los imprevistos con los vehículos, pero no hubo ningún problema. Llegamos con tiempo suficiente al aparcamiento donde estaba previsto que llegara el equipo de agua. Allí incluso nos dio tiempo a hacer un pequeño estiramiento, un calentamiento físico para que la entrada del agua fuera más llevadera, mientras esperábamos a que se nos comunicara que estaba llegando el camión con los materiales, que eran los dos aspectos que había que sincronizar, y tal como estaba previsto, todo a la hora en punto, a las 10:30, funcionó. Para mí es muy importante que lo que he comentado antes, que el entrenamiento nos había proporcionado una cohesión y una tranquilidad que permitió que entráramos al agua con la máxima tranquilidad. Que también mientras estábamos esperando, pues se contaron chistes, se hicieron chascarrillos, porque para relajarnos y salir un poquito más tranquilos, aunque ya íbamos tranquilas y tranquilos por todos los previos que había habido durante el fin de semana. Entonces, por ejemplo, una cosa que decíamos, hay que sonreír, porque si parece que estás ahí sufriendo, no transmites lo mismo. Y conseguimos salir sonrientes del aparcamiento antes de empezar. Al agua.
todo fue saliendo según lo previsto. Obviamente hay pues hay incidentes o imprevistos, pero que cuando el grupo está bien cohesionado se resuelven sin problemas. Por ejemplo, una de las personas que portaba un globo de helio, como soplaba cierta brisa marina, pues y tiraba del globo, tenía dificultades para mantener el rumbo, con lo cual otra de las personas acudió en su ayuda para tirar los dos del globo, mientras una tercera asumía el papel de la segunda, que era tirar de la pancarta. Es decir, todo funcionó según lo previsto. Yo estoy hablando sobre todo del equipo de agua, que es en el que estábamos Eva y yo. Bueno, pues pudimos desplegar la pancarta sin problemas. Sabíamos que había cosas que no controlábamos, como por ejemplo si la pancarta se podía hundir o no, pero ya también estaba previsto que en ese caso pondríamos las tablas estas que llaman buggies, que son como de surf, y son unos excelentes flotadores. Podíamos utilizarlas para ponerlas debajo de la pancarta, como así hubo que hacer, pero la pancarta quedó perfectamente visible, se pudo sender entera sin problemas. Las personas de los globos pudieron avanzar, como también estaba previsto en el mejor de los casos posibles, hasta la misma base donde se ataron los globos. Y porque además, aunque desde el principio de la acción ya apareció una lancha de la autoridad portuaria, de la policía portuaria, el hecho precisamente de estar en el agua, que es un medio que nos hace mucho más vulnerables, nosotros valoramos que nos dio fuerza, ¿no? Que es una de las bonitas paradojas de la no violencia, ¿no? Que a veces la propia vulnerabilidad es lo que te da fuerza, ¿no? También es verdad, eso lo hemos comentado, que nos daba fuerza porque se trataba de ciudadanos blancos en las Palmas y con la prensa delante. Quiero decir, hemos hablado que si a lo mejor fuéramos negros y estuviéramos en Ceuta y Melilla y no hubieran cámaras, a lo mejor el trato por parte de la policía hubiera sido diferente, como lamentablemente hemos visto en otras ocasiones. Pero en este caso la policía se cuidaba muy mucho de poder perjudicarnos. Ellos mismos separaban las lanchas cuando nosotros avanzábamos, con lo cual pues aparte de los globos pudimos llegar a 2 personas más hasta la propia base militar, con lo cual se hizo muy visible cuál era el objetivo de la acción. Y pues nada más, todo se desarrolló según lo previsto. En el momento que se nos anunció desde tierra que ya estaba el objetivo cumplido y que volviéramos, así lo hicimos, recogimos la pancarta, también con ciertas dificultades porque se había llenado de agua, pero bueno, pues eso estaba también previsto, ¿no? Mientras en tierra... También en tierra, pues, aunque nosotras desde agua no nos enterábamos de lo que pasaba, pero sí que se siguió con el plan según lo previsto. El coordinador estuvo pendiente de todo y de lo que pasaba en tierra, de lo que pasaba en agua. Decidió con mucha sensatez cuándo dejar la acción, etcétera. También había una persona que negociaba o hablaba con la policía, que es un papel importante porque es la primera persona que va a hablar con la autoridad competente y que según cómo le entre, pues a lo mejor también eso puede influir en cómo vayan las cosas. Por otra parte, bueno, también lo podemos ver en los vídeos, en las fotos, el grupo de tierra tuvo una postura activa durante toda la acción, coreando, animando, llevaban megafonía, lo cual permitía que oyéramos muchos de los demás que se coreaban. Yo creo que se creó un ambiente muy, muy festivo en tierra, muy divertido, que también eso favoreció el clima global de la acción. Una compañera británica iba con un trombón, con lo cual ayudaba a afinar los distintos temas que se cantaban, lo cual resultó muy, muy divertido. Y en fin, yo creo que se creó una acción muy, 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 muy bonita, muy lucida, ¿no? Con toda esa participación. También el grupo de apoyo estaba en su papel, pendiente de lo que pudiera ocurrir. En su momento, cuando la policía lo solicitó, entregaron los DNI nuestros. Y bueno, tal como se habrá visto, una vez salimos del agua nos sentamos en esperar a ver si íbamos a ser detenidos o no. Como no se nos detuvo, pues ya dimos por finalizada la acción. Había una persona también, muy importante, encargada de hacer de portavoz con la prensa, que bueno, pues que es quien ha transmitido el mensaje que ha salido luego en todos los medios. Cuenta con la presencia de la policía. Y bueno, pues aunque hubo mucha policía en tierra y alguna en el agua, porque en el agua llegó a haber policía portuaria, guardia civil y una lancha militar, y en tierra policía local, policía canaria, guardia civil y policía nacional. Y portuaria. Y portuaria también algo en tierra. No fue una situación de excesiva tensión.
aparte de la preparación, es importante sentirse parte activa del grupo. Es importante que, además de estar bien preparada, que luego todo el mundo sienta que forma parte de un conjunto, que no haya actuaciones individuales, que a nadie empiece a improvisar cosas que ni se han hablado, etcétera, porque eso puede llevar al traste toda la acción, al final. Es fundamental. Terminada la acción, en nuestro caso, lo que venía después de la acción, por un lado, primero, importante, los de agua, podernos duchar y cambiar de ropa, porque el agua del puerto no es lo más higiénico del mundo. Entonces eso es un después importante que hay que tener en cuenta. Y luego recoger los materiales. El camión se volvió a cargar en el camión todos los materiales, ya incluso los que llevábamos físicamente, los del agua, como los buggies o los salvavidas, etcétera. Y después, importante, hacer una evaluación. Nosotras lo hicimos ese mismo día por la tarde. hay que medir la repercusión mediática. También nos parece muy importante el seguimiento de prensa, que puede incluir la elaboración de un informe, etcétera, ¿no? En este caso, además, como ya hemos dicho, que ha sido una acción que ha tenido una gran repercusión, pues ya en la página web de Insumisia ya se dispone, que es algo que se ha hecho a posteriori, claro, de todo un dossier de prensa donde vienen enlazados todos los artículos, imágenes, fotos, reportajes de televisión que se han emitido en la televisión canaria, grabaciones de radio que han salido en distintas cadenas. Bueno, pues todo lo que ha sido la difusión pública de esa acción, que a su vez nos sirve para seguir difundiendo, pues al fin y al cabo, el objetivo de la acción, ¿no? Que era pues denunciar el gasto militar y exigir su abolición, que es para lo que hemos hecho esta acción. Evaluar para aprender. Sí, siempre, y eso es una constante que yo creo que nunca se ha dejado de hacer, porque lo veo muy importante, es la evaluación de las acciones, lo cual nos permite aprender y mejorar y preparar pues todo este guión que ahora estamos comentando, ¿no? Que llevamos a cabo en las acciones, porque muchas de esas cosas han ido saliendo en las evaluaciones de acciones anteriores. Entonces, por ejemplo, en la evaluación se valoró los materiales, si eran apropiados o no, que bueno, en general la gente estaba contenta, aunque, pues por ejemplo, en la pancarta de agua había quien decía que hubiera estado mejor con otro material. Bueno, se valoraron las actitudes nuestras, las actitudes de la policía, las actitudes de la gente que pasaba por allí, etcétera. Y bueno, pues un poco cómo salieron las cosas, que si se habían ajustado o no a lo que habíamos pretendido hacer, que sí que se ajustaba, los miedos que había tenido cada uno, o las cosas que cada uno había tenido que podían no haber salido muy bien, o etcétera. Era una acción interesante para evaluar por el tema del mar, una vez más, porque era la primera vez que hacemos una acción de ese tipo. Y es curioso que en la evaluación, bueno, pues yo creo que hubo unanimidad en que la gente que estábamos en el agua nos sentimos muy cómodos, muy a gusto y quizás con menos miedo que en otras acciones, ¿no? Lo cual es chocante y bueno, está bien saberlo. Quiero decir, es un tipo de acción que se puede proponer porque en contra de lo que pudiera parecer previamente, pues no, la tensión que vivimos era menor, ¿no? Salió otra cosa curiosa en la evaluación también, no sé si querías decir previamente algo. Bueno, salió una cosa curiosa respecto a lo de las jurisdicciones, porque en la preparación de la acción
debatimos mucho acerca de cómo entrar en el mar. Por la siguiente razón, si entrábamos por un determinado lugar, todo el tiempo estaríamos en aguas jurisdiccionales militares, y eso lo veíamos como una ventaja. Finalmente hubo otras razones que nos llevaron a entrar por otro lugar del puerto, principalmente la facilidad de la entrada al agua y que era un lugar muy bueno para hacer fotos, como luego se ha visto, ¿no? Pero nos pareció un inconveniente en la preparación, nos pareció un inconveniente que íbamos a estar un rato en aguas no militares, en aguas civiles del puerto, y después en aguas militares, ¿no? Bueno, pues esto que en la preparación nos parecía que a lo mejor era no nos convencía mucho, luego resultó, y así lo evaluamos, una ventaja de cara al despiste de los cuerpos policiales, ¿no? Porque efectivamente como estábamos entre dos jurisdicciones, la policía portuaria, que fue la que primero acudió, como no nos pudo cortar el paso por las razones que antes he explicado, porque no se atrevían a acercarnos con la lancha, luego fueron hasta la zona militar para impedir que pusiéramos los globos, pero nosotros les dijimos, y ellos se quedaron bastante pasmados, de decir, oye, que ahora estamos en jurisdicción militar, eso nos corresponde. Entonces se quedaron como bastante bloqueados, que no sabían qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues resultó una ventaja, ¿no? Estas cosas está bien que luego se valoren, ¿no? A cambio, tampoco los militares se veían a lo mejor demasiado capacitados para hacer nada, mientras que si hubiéramos estado todo el rato en aguas militares, ahí sí a lo mejor hubieran tomado más iniciativas para frenarnos, y así lo único que hicieron fue sacar una lancha y pasearla para hacer olas. Sí. Sí, que querían disuadirnos con olas, pero bueno, como nos divertíamos mucho, al final desistieron también. Y también por eso creemos que aparecieron tantos cuerpos policiales por tierra y por mar, porque no debía tener nadie muy claro quién tenía que hacerse cargo de nosotras. Claro. No se acaba una acción hasta que no acaban las causas legales. Esto enlazaría con otro de los temas que siempre hay que tener presentes después de las acciones directas, y es el seguimiento de las causas legales que pueda suponer o cualquier tipo de acción, ¿no? Entonces, como hemos dicho antes, a nosotros se nos identificó solamente al equipo de agua, y ahí quedó la cosa. Pero claro, como estamos identificados, puede que alguien haya puesto una denuncia contra nosotros y nosotras. Sabemos que no habrá denuncias contra el equipo de tierra, con lo cual los encausados solo seríamos 13. Bueno, salvo quizás la persona encargada de hablar con la policía, que también fue identificada. También fue identificada. Pero bueno, un máximo de 14 personas identificadas. Bueno, podríamos añadir incluso a lo mejor el portavoz de prensa, que también, como dio su nombre y así aparece, le podrían identificar. Pero bueno, lo más probable es que si se inician acciones legales sea contra las personas de agua, puesto que no fuimos detenidos y parece que nos consta que la autoridad portuaria haya puesto denuncia contra nosotros, que a lo mejor lo podría haber puesto por estar pero no parece que haya sido el caso. Entonces lo que nos cabe esperar ahora mismo, puesto que llegamos a entrar en aguas militares, como hemos dicho, es que pueda haber una denuncia por parte de los militares por allanamiento de instalación militar, que esto es delito y puede suponer penas, pues creo que el mínimo era de 1 año de cárcel o una cosa así. Entonces, bueno, pues esto es algo que ahora sigue activo y que estaremos pendientes de que ocurra. Sapore di mare, antimilitare. Activistas internacionales allanan aguas del ejército para denunciar el gasto y las infraestructuras militares, señalando que la guerra comienza aquí, parémosla aquí. Hoy, 14 de abril, Día Mundial de la Acción contra el Gasto Militar, 40 antimilitaristas procedentes de colectivos del Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, así como de Valencia, Madrid, Bilbao, Extremadura, Alicante, Barcelona, Tenerife, Gran Canaria, Córdoba y otras procedencias, han participado en una acción directa no violenta ante la base naval de Las Palmas de Gran Canaria. Han hecho visible la amenaza mundial que supone el gasto militar, desplegando una gran pancarta con marcas amarillas por las que recortar definitivamente el gasto y las infraestructuras militares, penetrando 200 metros en aguas del ejército. Las
y los activistas han alcanzado a nado el muelle en el que están amarrados los buques de guerra Tornado y Meteoro, ante los que han elevado 2 globos de helio de 2 metros de diámetro, con simbología antimilitarista. 14 personas han sido identificadas por la policía. Alternativa Antimilitarista, MOC, exige que desaparezca completamente el gasto militar y que sea invertido en las personas, en su desarrollo y en la satisfacción de sus necesidades básicas. Sin hacer mal a nadie, lo que más les molesta, que no sigan sus claves. La mejor defensa es la actual resistencia contra tutto poder, ma que te no respeta.